Listo. Entonces asumo que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces empecemos con las derivadas parciales. Este tema no es tan complicado, así que por eso la sesión de hoy no va a ser tan extensa como anteriormente ha sido. Y vamos a empezar con la definición. Es importante que manejen esta definición porque hay ejercicios en los que sí o sí van a tener que usarla. ¿Qué pasa con la derivada parcial con respecto a x? Es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en xy, pero con el incremento h en la variable que estamos trabajando. Si es la derivada con respecto a x, será f de x más h, y. Si es la derivada con respecto a y, tenemos f de x, y más h. Luego en el numerador se resta la función evaluada en el punto y se divide para h. Una vez que calculas ese límite, obtienes el valor de la derivada en ese punto. Si utilizas las variables x y, obtienes la derivada como función dependiente de x y de y. Y si no se puede calcular este límite, pues la derivada no existe en ese punto de la función. ¿Estamos? ¿Qué significa geométricamente las derivadas parciales? Geométricamente tenemos que, por ejemplo, la derivada parcial con respecto a x, nosotros a la función que se supone su gráfica sería en realidad una superficie, la estaríamos cortando a la altura del punto que estamos evaluando, la estaríamos cortando con un plano que es paralelo al plano XZ, o sea, paralelo al eje X, si estamos hablando de la derivada con respecto a X. Entonces, al hacer este corte, nosotros tenemos como una proyección. ¿Se acuerdan de las trazas que hacíamos? Al tener una traza del tipo y igual a un entero, en este caso le ponemos y igual a y sub 0, tenemos esta traza que nos da esta línea celeste que espero la puedan observar. Y al estar hablando del punto x sub 0 y sub 0, nosotros le estamos calculando la derivada justamente a esa curva celeste que es la Hola, proyección de la función. Dígame. disculpe, ¿usted está proyectando algo? Es que a mí no me sale. ¿Me quita? Sí, me confirman los demás si pueden ver la pantalla o nadie está viendo la pantalla. Sí se ve. Yo sí puedo, Sí se ve. hacer el internet. Entonces, eso Se ya es ve. problema del internet. Intenta salir un ratito y volver a entrar a ver si se soluciona. Tal vez. Ya, profe. Ahí sí Gracias. no te podré ayudar con eso. Este, ya, hasta ahora se va entendiendo el concepto del concepto geométrico de la derivada. Lo que hacemos al calcular la derivada parcial es una proyección o una traza de la función en un plano. Si estamos calculando la derivada parcial con respecto a x, esa traza es un plano del tipo y igual a un número. Si estamos acá en el lado derecho, calculando la derivada con respecto a y, fíjense que ahora la traza sería con un plano del tipo x igual a un número. ¿Ya? Con esta traza se obtiene esta línea celeste que es la imagen de la función solamente en ese plano, y a esa imagen que ya la tenemos como una función de una variable podemos calcularla la derivada. ¿Alguna pregunta sobre esta interpretación gráfica que hicimos? Aquí podemos ver un gráfico donde estamos juntando las dos derivadas parciales. Dice que es una sola variable. Claro, ya lo vamos a ver cómo calcularlo. Lo que interesa ahorita es que lo vean geométricamente. Ya, geométricamente es la función cortada con un plano y en ese plano se forma una curva. Técnicamente es la intersección de ese plano con la función, la línea celeste que vemos aquí. ¿Ya?
Ay, ay, ay. Y a En la esa, curva. y a esa, mande, y a esa curva, a esa línea celeste, es a quien se le calcula la derivada, y esa derivada sería la derivada parcial con respecto a, en este caso a x, y del lado derecho tenemos con respecto a y. Esto ¿Cuál suelen sería tomar en el la? control. En mi caso me tomaron estos gráficos en el control, así que por eso estamos haciendo mucho, estamos estudiándolos en este caso. ¿Me decías algo? Sí, en el control, ¿qué pueden tomar? O sea, ¿toman la gráfica o cómo? No entiendo. Sí, por ejemplo, en mi caso personal, me pusieron una de estas gráficas y me dijeron si es la derivada con respecto a x o es la derivada con respecto a y. ¿Ya? O te pueden poner un enunciado. Supongamos que te ponen esta gráfica que estoy seleccionando ahorita y te dicen, esta gráfica se corresponde a la derivada con respecto a x de f de xy, y te ponen verdadero o falso. En este caso sería falso porque es con respecto a y. ¿Sí? Ah, ya, en ambos casos es con respecto a Y, por lo que veo. El caso de acá de la izquierda es con respecto a x. Ah, ya. Y con el de la derecha ¿Ya? es con respecto a Y. El de la derecha es con respecto a y. Y fíjate que cuando tú ves el gráfico es como que esta línea celeste, que sería la intersección del plano con el que cortamos a la función, con la misma función, esta curva celeste corre a través del eje Y. Fíjate que es paralela al eje Y. Y la derivada que está aquí también es paralela al eje Y. ¿Ya? Y asimismo acá, la derivada de acá sigue la misma dirección que el eje, perdón, Es al revés. Es es al al revés, revés. claro. En la izquierda es paralela al eje X, ya que está aquí abajo, el eje X. Y aquí está la recta tangente, que es la derivada. Y del lado derecho tenemos a la derivada que está aquí, la recta tangente, que sigue la misma dirección que el eje Y. ¿Ya? Entonces podrían confundirse un poco porque el plano que corta aquí la función es del tipo x igual a x sub 0. ¿Ya? Por eso podría haber un poquito de confusión, pero tengan en mente esto, que la derivada, la línea tangente, va en la misma dirección que el eje que el eje y en este caso, y y es la variable que se está derivando. O sea, en este caso sería es perpendicular al, intersecta al eje que estamos cortando. Esa sería la derivada, más respecto al eje que está cortando. No, pues intersecta el eje que no estamos trabajando. O sea, si estamos calculando la derivada con respecto a y, ese eje y no lo vamos a cortar. Cortamos el otro, Claro, ahí en que este sería en caso. el caso de X. Ajá. Acá es la derivada con respecto a x, nosotros cortamos el eje y, fíjate. Entonces sería un poquito al revés en ese sentido. O ¿Sí? sea, y en ese caso, por ejemplo, en la imagen, la figura que está a la izquierda, ahí sería la derivada con respecto a Y, porque el Y No, lo está. el de la izquierda es la derivada con respecto a x. Estamos cortando el eje y, pero eso no significa que sea la derivada con respecto a y, ¿ya? ¿Cómo sabemos si es que es con respecto a X Lo, o lo que no? pasa es lo siguiente, mira, en este gráfico, en la izquierda, ¿ya? En el primer gráfico, ¿qué valor tiene y? ¿El valor de y cuál es? Si nos damos cuenta, en todo este gráfico que estoy tocando aquí, en la línea celeste y en el plano que estamos cortando, el valor de y es constante, siempre tiene el mismo valor, y sub 0, ¿sí? Pero en el caso de la x, ¿qué valor tiene x? X puede variar a lo largo de esta curva, porque en el caso de acá donde estoy poniendo el cursor, x vale 0. Pero a medida que me acerco para acá, en este punto, x ahora vale x sub 0. Y acá tiene un valor mayor todavía. Eso quiere decir que la variable y está constante y la variable x se está moviendo a través de su eje. Ya como la variable y está constante, eso quiere decir que no la estamos tomando en sí como una variable, sino como una constante, y estamos haciendo la derivada con respecto a x. Ah, ya, entonces sería en el caso de las que están paralelos. Entonces sería la X, porque Y está la de- constante. Ya, sí, la curva queda como paralelo al plano xz,
Ya, entonces es como que tendríamos una función z dependiente de x y estaríamos derivando la función z con respecto a la variable x. Ya, ya. En Esto el no es lo caso, mismo que las derivadas mixtas. mande, Esto no es lo mismo que las derivadas mixtas, ¿verdad? la derivada mixta te refieres a derivar primero con x y luego con y. Sí, no, esto es solamente Sí, el recién estamos entrando a las derivadas. Ya mismo vemos las derivadas de orden superior o las derivadas mixtas. Ya, ya, ya. en el caso de acá pasa lo mismo, mira, x queda constante como x sub 0 y la función, el corte de la función queda reflejado en el plano yz. Entonces, lo que tenemos es una función z con x constante que depende de y y la podemos representar en el plano yz. Como está en el plano yz, estaríamos derivando la función z con respecto a la variable y. ¿Ya? Como les digo, importante que tengan esto claro porque esto puede venir, es casi seguro que venga en el control. Ahora, aquí vemos la intersección de las dos gráficas, ¿ya? Donde ven más o menos la superficie de una forma como de elipsoide, no, hiperboloide. Hiperboloide, ¿qué estoy diciendo? Paraboloide, ¿ya? Donde tenemos la derivada con respecto a x, que es esto que estoy señalando acá, y queda esta recta que va a lo largo del eje x. Y la derivada con respecto a y, que está aquí, y tiene una recta que va paralelo al plano YZ, es decir, a lo largo del eje Y. ¿Comentario, alguna pregunta, algo tiene alguien que decir? ¿Nadie? En ese caso serían derivadas con respecto a x y en la figura, la última que salió. Claro, aquí ya estamos viendo gráficamente las dos derivadas en el mismo gráfico, así. Ya, pero no es que estamos juntando y haciendo la derivada mixta todavía, no, simplemente estamos observándolas las dos por separado, pero en el mismo gráfico, para tener una idea más general de la Ah, figura. ya, ya. ¿Ya? Entonces, bien visto esta interpretación geométrica, ya aquí ya nos adelantamos también diciendo que para derivar con respecto a x, y quedaría como constante, y para derivar con respecto a y, x queda como constante, ¿verdad? Entonces podemos resolver una derivada sencilla como esta. Encontrar los valores de la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y de nuestra función en el punto 4,5. Para este ejercicio, si se dan cuenta, la función es sencilla. No vamos a tomar uso de las definiciones todavía, porque al contrario, antes esto nos dificultaría un poco el trabajo. ¿Ya? Aquí tengo copiado el ejercicio. Me imagino que ya saben hacer esto de las derivadas parciales, algunos de ustedes. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Si vamos a derivar con respecto a x, ¿ya? Lo que hacemos es tomar a la variable y como si fuese una constante. En este caso es una suma y resta de ecuaciones de funciones sencillas, entonces vamos calculándola una por una. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Con respecto a x, 2x, facilito. Ahora, ¿cuál es la derivada de más 3xy? Como les dije, y pasa a tomarse como una constante. Entonces, 3y sería como la constante que acompaña a x. Por lo tanto, la derivada de 3xy sería 3y. ¿Sí se comprendió? ¿Cuál sería la derivada de y con respecto a x? Pues como es una constante, ¿cuál es la derivada de toda constante? 0. Exactamente. Y del 1 pues también va a ser 0. Entonces la derivada de f con respecto a x nos quedó 2x más 3y. Como nos pide el ejercicio evaluado en el punto 4 menos 5, simplemente evaluamos como si fuera una función
normal. 4 es x, menos 5 es y, entonces tenemos 2 por 4 más 3 por menos 5. 8 menos 15 y esto es menos 7. Está bien, ¿verdad? Ahí tenemos la derivada de f con respecto a x en el punto que estamos analizando. Le voy a poner punto P ya. Punto P es 4 menos 5. Si estamos de acuerdo hasta aquí. Y la derivada con respecto a y. ¿Me iban a decir algo? Disculpen. Lo que iba a preguntar es que cuando nosotros hallamos en una variable la derivada, nosotros armamos la recta, ¿verdad? Así es. Allí, ¿cómo se encontraría la recta? La recta es como... A ver, ¿tú me refieres a que hallaban la ecuación de la recta? Sí, Ya, esto también lo vamos a ver, si no me equivoco, en la otra sesión. Todavía no estamos en ese tema, creo que no entra aquí, déjame revisar. Lo vamos a ver como plano tangente, mira. ¿Ya? Aquí ya no sería una recta tangente, sino plano tangente. ¿Sí? sí, está bien. Ya, igual voy a investigar un poquito a ver si se puede sacar la recta, que sería la recta que vimos aquí, mira. Serían estas dos rectas que se cruzan, ¿sí ves? Entonces, con las derivadas parciales encontramos estas dos rectas y ahí armamos el plano tangente en ese punto de la función. ¿Estamos? Sí. Bien. Continuemos con este pequeño ejercicio que está sencillo. La derivada con respecto a y sería, como x es constante, ¿cuánto quedaría aquí? 0, ¿verdad? Aquí el x sigue siendo constante, entonces 3x sería la constante que acompaña a y. Queda 3x más la derivada de y con respecto a y, que es 1, y menos 0 porque tenemos otra constante. Esto es 3x más 1. Por lo tanto, esto evaluado en el punto P, que es 4 menos 5, sería 3 por 4 más 1. Y queda 13. ¿Ya? ¿Quieren ver cómo se hace el procedimiento con esta función sencilla usando la definición? ¿O pasamos al siguiente tema? Sí, puedes hacerlo por definición. Verificamos con la definición. Bien, la derivada de f con respecto a x, como les dije, es la función evaluada en x, y, pero la variable x que estamos trabajándola está incrementada en h. Y la y queda solita, menos la función evaluada en el punto sobre h. Ah, por cierto, es límite por si acaso. Ah, ya. Límite cuando h tiende a 0 de esto. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de esto de aquí, ¿cómo sería? Ustedes, como tenemos un punto con el cual estamos trabajando, 4 menos 5, pueden reemplazar directamente aquí. Ya, entonces puedo decir que esto es f de 4 más h, menos 5, menos f de 4, menos 5 sobre h. Esto me queda el límite cuando h tiende a 0 de, vamos a calcular por separado el valor de estos dos elementos. Primero el más sencillo, la función evaluada en 4 menos 5. Eso es 4 al cuadrado, que es 16, más 3 por 4 por menos 5, más menos 5 menos 1. Tenemos 16, que se convierte en menos, 4 por 5, 20, 60. Y menos 6,
Y esto es 16 menos 66. Se va, me queda menos 50, confirmen. Sí. Esta es la función evaluada en el punto. Ahora, la función evaluada en 4 más h, menos 5, ¿cómo quedaría? Aquí me queda 4 más h al cuadrado más 3 por 4 más h por menos 5 más menos 5 menos 1. ¿Cuánto queda esto? 16 más 8h más h al cuadrado. Aquí vamos a trabajar primero con esto. No, de una con el menos 15. Menos 15 por 4, menos 60. Y menos 15 por h, menos 15h. Estamos bien, ¿verdad? Luego tenemos el menos 6. Ordenemos h al cuadrado menos 7h y 16. Es lo mismo que tengo acá, me va a quedar menos 50. Ya, nos quedó esta expresión. Esta expresión es f de 4 más h, menos 5. Aquí, ¿sí se ve? Ya. Entonces, esta expresión h al cuadrado menos 7h menos 50, le restamos el valor de la función en el punto que es menos 50, todo eso sobre h. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 de, si se dan cuenta, aquí queda menos 50 y acá más 50, eso quiere decir que me queda 0. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Este es el límite entonces de h al cuadrado menos 7h menos 0 sobre h. Aquí, ¿qué pasa siempre? Casi siempre cuando calculan por medio de la definición, el objetivo es que una h del numerador se simplifique con la h que tienen en el denominador. Y en este caso es justamente lo que va a pasar, porque tenemos que lo de arriba es h por h menos 7 sobre h, y esto se va. ¿Ya? Me queda el límite cuando h tiende a 0 de h menos 7. ¿Cuánto vale este límite? Evaluándonos 0, que queda 0 menos 7 y la respuesta es menos 7, que es exactamente el mismo número que nos salió derivando directamente. ¿Sí? Y ya la derivada con respecto a y no la voy a hacer porque, como vieron, es más complicado por la definición. ¿Me decías algo, compañera? Sí, sí. Donde tiene la f, o sea, la función con el punto 4, menos 5 más abajo. Y igual a 16 más. Ya. ¿Por qué ese punto? ¿En dónde es que se reemplaza ese punto para que dé 16 más 3 por 4 y todo En eso? la función original. Ah, ok. Nuestra función original era x al cuadrado, por eso el 4 al cuadrado me da 16. Ok, Luego va, ok. sí, 3xy, 3 por 4 por menos 5. ¿Ya? Oh, sí, sí, ok, ya entendí. Y en sí en los controles o en exámenes en general, ¿nos piden el método o lo podemos hacer por el método que nosotros queramos, ya sea directamente o por la definición? Eso depende. Si no les dicen ningún método, ustedes pueden hacerlo directamente, que por lo general es cuando tienen que utilizar la derivada en otro tipo de ejercicios. Ya lo verán más adelante. Hay ejercicios en que de ley tendrán que derivar. Por ejemplo, para conocer el gradiente, que ya mismo lo vamos a estudiar. En cambio, hay otros ejercicios en los que le están evaluando justamente que ustedes conozcan la definición de la derivada y puede que les pidan una derivada en un punto en la que la función no está definida y eso lo tendrán que hacer por medio de la definición. O simplemente les dice el ejercicio directamente, calcule a través de la definición el valor de la derivada con respecto a tal variable. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Y normalmente cuando nos piden calcular así, ¿usted calculó las dos porque lo pedía el ejercicio o qué? Afuera, afuera, afuera. O sea, para X y Per- para Y.
Perdón, ¿me repites tu pregunta? Si usted calculó las derivadas para x y para y porque así lo pedía el ejercicio o solo para demostrar. Ahorita lo calculé porque así lo pedí el ejercicio. Los valores, el -7 y el 13. La de abajo, o sea, el uso de la definición solamente para demostrar que sale la misma respuesta utilizando la definición. Además, para que vean cómo se hace esto de aumentar la h y el procedimiento más que todo. ¿Ya? Pero si ustedes tendrán que o no, eso sí depende del ejercicio y de lo que ustedes necesiten. Hay ejercicios en que no les van a decir calcule la derivada, sino que ejercicios de aplicación que vamos a ver más adelante, por ejemplo, hacia dónde crece tal función y cosas así. ¿Alguna pregunta más? Por ejemplo, aquí, utilizando la definición, ya les dije, no voy a hacer la derivada con respecto a y con la definición, porque es muy laborioso, ya lo vieron. Es mucho más fácil hacerla directamente en el caso de esta función. ¿Sí? No hay más preguntas respecto al tema, vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Nuestra función es raíz cúbica de x por raíz cúbica de y. Fíjense, y nos pide calcular las derivadas parciales en el punto 0, 0. ¿Qué opinan? ¿Algún comentario, una idea de cómo hacer este ejercicio? Vamos a calcular la derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0 y la derivada de f con respecto a y en el punto 0, 0. Si seguimos el procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior, bastaría con derivar esta función y evaluar el punto, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Para derivar esta función de forma que se entienda, voy a escribir x a un tercio por la raíz cúbica de y. ¿Ya? Si derivo esto con respecto a x, y es una constante, así que no le presto atención, simplemente se mantiene. Ahora un tercio de x, bajamos el exponente y nos queda un tercio menos 1. ¿Cuánto es un tercio menos 1? Menos 2 tercios. Ya. La derivada entonces con respecto a x es este de aquí, me lo doy a. Ya, raíz cúbica de y sobre 3x a la 2 tercios. Dejémoslo como 2 tercios, ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de evaluar el punto, vamos a calcular la derivada con respecto a y. Cuenta, pasaría exactamente lo mismo, ¿verdad? Y se escribe como y a la 1 tercio, la raíz cúbica de x se mantiene constante y la derivada sería exactamente la misma, solamente que con el orden de las variables cambiadas. ¿Sí se entendió por qué pude hacer esto? ¿Alguna pregunta? Ahora No, entonces, todo bien. yo les voy a preguntar algo a ustedes. ¿Se puede evaluar el punto que estamos estudiando en estas derivadas? No, porque queda indeterminado. No, exacto. Exactamente. No podríamos estar dividiendo para cero, por lo que es imposible determinar las derivadas por este método. Y aquí es donde ustedes van a necesitar conocer la definición de la derivada, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la derivada con respecto a x, y lo importante es que esto lo pueden hacer directamente en el punto. Para no escribir varias coordenadas, voy a decir que el punto P es el origen. Entonces, esta derivada evaluado en P sería f de x más h, pero x es 0, ¿verdad? Entonces 0 más h, coma y, que también es 0, menos la función evaluada en el punto sobre h. Ahí siempre me olvido y ustedes tienen prohibido olvidarse que esto es un límite.
¿Ya? Límite cuando h tiende a 0. ¿Por qué puse h? El límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. ¿Sí? Como 0 más h es h, esto es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en h,0 menos la función evaluada en 0,0 sobre h. Lo más lógico sería primero encontrar estos dos valores y el más sencillo es la función evaluada en 0, 0. ¿Cuánto es la función evaluada en 0, 0? Si esta es nuestra función, raíz cúbica de 0, pero raíz cúbica de 0 es 0. Y la función evaluada en h,0, ¿cuánto es la función evaluada en h,0? Dígame. Raíz cúbica de h. Casi, pero 0. sería Eso. raíz cúbica de h por la raíz cúbica de 0, entonces es 0. ¿Ya? Yo también estaba pensando en la raíz cúbica de h. Ya. Entonces, este límite, ¿cuánto da? Cuando h tiende a 0, de 0 menos 0 sobre h, esto se convierte en el límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h, y eso es el límite de 0. Y el límite de 0 es 0. Por lo tanto, como encontramos el límite, quiere decir que la derivada parcial existe, y como el valor del límite es 0, quiere decir que la derivada parcial en el punto que estudiamos, en el punto P, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacerlo, la derivada parcial con respecto a y. En el punto P es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función, vamos a hacerla un poquito más rápido, x, que sería 0, ¿verdad? La coordenada en y sería y más h, en nuestro caso y es 0, entonces nos quedaría h menos la función evaluada en el punto sobre h. Nosotros ya calculamos la función evaluada en el punto, que es 0, y a simple vista la función evaluada en 0h nos va a dar también 0. Por lo tanto, esto también es el límite cuando h tiende a 0 es 0 menos 0 sobre h. Entonces la derivada parcial en y también da 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces noten y presten atención que si ustedes no pueden hacer el procedimiento directo que hicimos hace un rato, que era evaluar el punto en las derivadas directas, les tocará usar la definición. ¿Ya? Si no hay preguntas, vamos a seguir. Y ya me olvidé que era este ejercicio. Creo que debemos calcular las derivadas parciales en el punto 0, 0. Vamos a hacerlo. ¿No tienen preguntas, chicos? En esta función de aquí, ¿cómo calcularíamos las derivadas? ¿Qué regla de correspondencia podríamos usar? Los límites, donde no se acerca a 0, pero no es 0. No, todavía aquí no vamos a aplicar más bien límites, sino directamente derivar. Nos vamos a ayudar con la definición, eso sí, pero no tenemos que aplicar límites. Ya queremos encontrar simplemente las derivadas parciales. En el punto 0, 0, acuérdense. Vamos a aclarar que es en el punto 0, 0. ¿Por qué? Porque si nos pidieran en el punto 1,1, bastaría con derivar esto a través de la regla de la derivada de una fracción, que me imagino que sí la saben. Derivada de la primera por la segunda menos la derivada de la segunda por la primera, todo sobre lo de abajo al cuadrado.
Entonces, si el punto fuese 1, 1, entonces estaríamos trabajando directamente con la regla de aquí, ¿ya? Pero como nos pide justamente en el punto en el que tenemos problema con esta regla, nos tocará hacer ¿qué? Nos tocará usar la definición. La derivada con respecto a x sería el límite de la función evaluada en x más h, y menos la función evaluada en el punto x, y sobre h. Y aquí hay algo interesante que quiero que observen. Vamos a reemplazar los valores. Límite cuando h tiende a 0. X es 0, y también es 0. Por lo tanto sería la función evaluada en h, 0 menos la función evaluada en 0,0 sobre h. ¿Qué estamos? Lo que les digo, vamos a encontrar el valor de estos dos valores que estoy señalando. El primero, f de 0,0. ¿Cuánto vale f de 0,0? 0. Exactamente, por la regla de correspondencia, directamente el valor es 0. ¿Cuánto vale f de h, 0? Ya. Esto es lo que quería que vean. En la evaluación de la función evaluada en el punto, el valor de la función evaluada en el punto, lo tenemos directamente de la regla de correspondencia. Pero este punto h, 0 es diferente de 0,0, por lo tanto estaríamos trabajando con la función que está aquí arriba. ¿Ya? Entonces de ley tenemos que evaluar, sería h al cuadrado por 0 al cuadrado sobre h al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Cuánto queda esto? Arriba queda 0 y abajo h al cuadrado. Voy bien, ¿verdad? Sí. Y esto es 0. Por coincidencias de la vida dio 0. No siempre va a dar 0. Tienen que evaluar en la función de arriba. Entonces quedó un límite sencillo, en verdad. Yo pensé que iba a ser más complicado. Quedó el mismo límite. Y la respuesta, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Sinceramente pensé que sería un poquito más complicado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, y la derivada con respecto a y. ¿Cuánto saldría la derivada con respecto a y? 0 también. Sí, también saldría 0. Y lo podemos ver rápidamente porque es como, ¿cómo podríamos llamar este tipo de ecuación? Donde evaluando x en h y y en h saldría el mismo valor. Una especie de conmutatividad podría haber. Bueno, el punto es que evaluando la función así, f de 0,h, esta evaluación vamos a tener que arriba va a quedar 0 y abajo va a quedar h al cuadrado también, entonces también va a quedar 0. Y como f de 0 es 0, me va a quedar 0 menos 0 sobre h. ¿Por qué tomamos ese P 0,0, ese par ordenado que está en el extremo de la derecha? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, porque siempre se tiene que tomar ese P 0,0 que está arriba a la derecha. No, es el punto que te da el ejercicio en el que deberías calcular la derivada. Por ejemplo, en el primer ejercicio, que fue el más sencillo que hicimos, el punto era 4, menos 5. ¿Ya? ¿Sí estás viendo? Ay, ay, ay. Pero como estamos en SPOL, por lo general nos van a dar funciones de este tipo con una restricción cuando el dominio sea, perdón, con una restricción en el denominador, justamente en el punto 0, 0.
¿Ya? Entonces, para trabajar con este tipo de funciones tienes que saber esto, que f de z0 se evalúa directamente y cuando tienes el incremento en h tendrás que evaluarlo en la función que está arriba. ¿Ya? Ya. ¿Y por qué en el f de 0,0 es igual a 0? ¿No que una indeterminación ahí? Tú No, esa dices, parte este de aquí. Sí, exactamente. Ya, lo que pasa es que la regla de correspondencia está por tramos. ¿Ya? Entonces, cuando el punto que evalúas en la función es justamente el 0, 0, el valor de la función va a ser 0 directamente, sin mirar ningún tipo de regla de correspondencia. ¿Ya? Eso significa una función por tramos. Entonces, si el punto que evaluamos es 0, 0, ya no necesitas prestarle atención a esto, porque esto solamente va a ser válido cuando el punto no sea 0, 0. Como en este caso trabajamos justamente con este puntito que nos da problema arriba, el valor es directamente 0. ¿Quedó Ah, claro? ya, ya. O sea, ahí ponemos Ajá. el 0 y ahí evaluamos en fh, 0. Lo pasamos al Sí, h. cuando evaluamos f de h, 0, fíjate que h es un incremento, porque aquí tenemos x más h, entonces h debería ser mayor a 0. Es un número muy pequeño, pero es mayor a 0. Entonces, este punto h, 0 es diferente de 0, 0, entonces estamos en el caso de aquí arriba. Y por eso evaluamos h, 0 en la regla de arriba. ¿Sí? Ya. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? El ejercicio te decía que tienes que aplicar la definición, ¿verdad? No, no lo decía directamente, simplemente decía que calcules la derivada en el punto. Pero como no la podías hacer directamente, pues, porque haciéndola directamente, bueno, tendrías que decir que vas a usar la regla de abajo por ser 0, pero Esa tal es mi vez, pregunta. ¿Por qué tal no se vez puede no calcular puedas. directamente y decir que es cero? Porque, por ejemplo, aquí te puede dar otro valor cualquiera. Tengo entendido. O te podría dar que aquí el valor de la función sea 0, pero en realidad la derivada no exista debido a la naturaleza de la función que está arriba. ¿Ya? Cuando la derivada no existe, cuando tenemos, en el caso de una variable, no existía cuando habría cambios bruscos en la continuidad. Entonces podríamos estar hablando de un cono, tal vez, ¿verdad? Podríamos estar hablando de un cono doble que pasa justo por el origen. Y en este caso, en el punto del origen, tal vez no exista la derivada, pero el valor de la función sí es 0. Entonces, por eso no puedes valerte de este valor y derivarlo inmediatamente. Tendrías que usar la definición. ¿Sí? Sí, ok. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por lo general, siempre que les pidan así, con un punto en el que hay un problema en la primera regla de correspondencia, por lo general, sí tendrían que usar la definición. Pero si ven que pueden hacerlo, por ejemplo, si el punto no hubiese sido 0, 0, sí podrían haber derivado la función de arriba como se hace normalmente con las reglas de derivación que ya conocen. Si no tienen más preguntas, vamos a continuar entonces. ¿Sí? Vamos a hablar de las derivadas direccionales. ¿Alguien me puede decir qué entiende gráficamente por una derivada direccional? Miren, gráficamente, la derivada direccional es muy similar a las derivadas parciales que ya vimos, simplemente que la dirección de la derivada no va a ser ni paralela al eje X ni paralela al eje Y, sino que va a seguir una dirección que nos la da un vector unitario, en este caso U. Si están viendo el gráfico, ¿verdad?
Se puede ver. Entonces, en dirección de ese vector unitario se está cortando a la función y se crea la misma curva, bueno, no es la misma curva, pero una curva análoga a la que vimos en antes, la curva celeste, y a esa curva es la que se le calcula la derivada. ¿Ya? ¿Qué dice la definición? ¿Y por qué esa definición? La derivada direccional en un punto es el límite, vamos a llamarle h, no le vamos a llamar s. El límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en el punto, sumándole las coordenadas del vector por h. Por ejemplo, sería x más h por la primera coordenada del vector. Luego sería y más h por la segunda coordenada del vector. Y de ahí es lo mismo, se le resta la función evaluada en el punto y todo el límite, todo esto sobre h. Se calcula el límite. Si el límite existe, ese es el valor de la derivada, y si no existe, no existe la derivada. Aunque parezca confusa, esta de aquí es exactamente la misma definición que nosotros usamos para calcular las derivadas parciales. Y ahorita le vamos a hacer una pequeña demostración. Si yo quisiera la derivada en la dirección de x, ¿qué vector unitario podría usar? Si yo quisiera la derivada en esta dirección, ¿qué vector unitario va en esta dirección? En la dirección del eje X, desde el origen, un espacio hacia el eje X. Y como 0, 0. Sería 1,00, sí. ¿Ya? Entonces en X se mueve un espacio y las demás se mantienen. Este vector, acuérdense que era Y. Fíjate acá, sí. Ya, ahorita, como estamos trabajando en funciones de dos variables, vamos a decir que z simplemente es la imagen de la función, ¿ya? Y vamos a trabajar solo con el dominio, así que el vector nos lo van a dar en solamente dos dimensiones, ¿ves? En dos dimensiones. Ya en este caso nuestro vector sería 1,0. Para calcular la derivada direccional, ¿cómo escribimos derivada direccional? Que era de UF, ¿ya? Y según la definición de la derivada direccional, nosotros tenemos que es el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? F evaluado en el punto más h por la primera coordenada del vector u. El segundo componente evaluado en la función sería y más h por el segundo componente del vector menos la función evaluada en el punto, todo esto sobre h. Y si estoy hablando que el vector unitario con el que voy a trabajar es 1, 0 en la dirección de x, esto sería f de x más h por 1, y más h por 0, ¿verdad? Y si vuelvo a escribir esta expresión un poquito simplificada, ¿cuánto es h por 1? H por 1 es h. ¿Y cuánto es h por 0? H por 0 sería 0, ¿verdad? Entonces simplemente quedaría y menos f de xy. Todo esto sobre h. ¿Y sí o no que esta de aquí es la definición de la derivada parcial con respecto a x? ¿O me estoy equivocando? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Sí ven a lo que quiero llegar o no? A lo que quiero llegar es que ustedes comprendan. ¿Me ibas a decir algo? Disculpa. Que justo eso quería preguntar, si esa direccional era como derivar con respecto a XY, pero ahorita veo que queda solo para X. Exactamente. A lo que quería llegar es que si nosotros calculamos la derivada con respecto a x, en realidad estamos calculando una derivada direccional. Entonces las derivadas parciales en realidad son derivadas direccionales, simplemente que la derivada parcial con respecto a x tiene este vector
Y la derivada parcial con respecto a y, ¿qué vector ha de tener? Este va a trabajar con el vector, voy a llamarle v, 0,1, ¿ya? Y sería el vector que recorre hacia y una unidad, ¿ya? ¿Y por qué nos aprendimos la fórmula del límite así como está en esta sección de aquí? Porque cuando trabajamos con la derivada con respecto a x, el segundo componente del vector u es 0, por lo tanto se anula la h que está aquí, ¿sí? Y si trabajáramos con respecto a y, se anularía en cambio la h de x y nos quedaría y más x. De ahí es que nace esta definición de las derivadas parciales. Entonces cada vez que ustedes calculen una derivada parcial, en realidad están calculando una derivada direccional. ¿Ya? Esto se los digo para que no les tengan tanto miedo a esta nueva definición. Más bien, yo de ustedes me aprendería, mejor dicho, esta de aquí. Y ya deberían saber entonces que si uno de estas coordenadas del vector unitario es 0, pues simplemente se elimina esa h, como en el caso de aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya cuando les den el vector unitario, ustedes si pueden, comprueben que sea un vector unitario, y si no es un vector unitario, háganlo unitario cuando estén trabajando con ejercicios, pero en el control de lectura por lo general casi no les sale ejercicios difíciles. Pero les puede salir la definición, por ejemplo, les puede salir esta definición y un mensajito que diga, esta es la definición de las derivadas direccionales con el vector u. Y no, esta es la definición de la derivada parcial con respecto a x. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre lo que dice aquí? Si no hay, continuamos. Ahora, vamos a hacer un ejercicio en el que integremos las derivadas direccionales. Me imagino que ustedes están con su cuadernito aquí también y espero que me sigan con la resolución de estos ejercicios para que vayan practicando también. Valor absoluto de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado, todo raíz, más x menos y. Esto cuando el punto xy es diferente de 0, 0. Y también tenemos que la función vale 0 cuando el punto xy es exactamente 0, 0. Entonces, primero vamos a determinar la derivada direccional de esta función en la dirección de un vector unitario, en este caso con coordenadas a, b. Y luego ya veremos el literal b. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos. ¿Quién me dice cómo procedemos con este ejercicio? A ver. ¿Alguna Con idea? la definición. Usando la definición, dices. La derivada, voy a... ¿Nos pidió en algún punto? No, miren, no nos pidió... Ah, sí, en el origen, dice. Determine la derivada direccional de f en el origen, en la dirección del vector unitario AB. Entonces, en el origen, usamos la definición. ¿Y qué nos decía la definición? Esto es f evaluado en x más h por la primera componente del vector unitario, que es a, y más h por la segunda componente, que es b, menos la función evaluada en el punto, todo sobre h. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a reemplazar los valores del punto. Otra vez me olvidé del límite. Chicos, háganme acuerdo cuando me olvide de escribir límite cuando h tiende a 0. Ahorita no me importa porque no pasa nada, pero si ustedes se olvidan de escribir eso, puede que le bajen alguna que otra décima de puntitos. Entonces, si x vale 0 y y vale 0, ¿esto qué es?
X vale 0, Y vale 0. Entonces me queda la función evaluada en HA y HB. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y acá me queda la función evaluada en 0, 0, todo sobre H. Estamos de acuerdo hasta aquí, ¿verdad? Sí. Ya vamos a ver cuánto valen estos elementos de aquí. Primero el más sencillo, que es H de 0, 0. ¿Cuánto vale H de 0, 0? Nosotros vamos a la regla de correspondencia y nos dice que cuando el punto es 0, 0, la función vale 0. ¿Ya? Pero ¿cuánto vale f de HA, HB? F de HA, HB primero. Vamos evaluando en la regla de correspondencia de aquí, porque el punto HA, HB no es 0, 0. Entonces sería el valor absoluto de X, que en este caso es HA, por Y, que en este caso es HB, sobre la raíz cuadrada de estos componentes al cuadrado. Sería H al cuadrado más HB al cuadrado. Más X, que es HA, menos Y, que es menos HB. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Aquí ya no está tan sencillo como en antes este ejercicio. Entonces, la derivada que estamos buscando es el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión de aquí, menos 0, ¿verdad? Sobre h. El 0 no hace gran cosa en realidad. Entonces sería HA por HB, la raíz cuadrada de HA al cuadrado más HB al cuadrado más HA menos HB, todo sobre H. Voy bien, ¿verdad? Si alguien detecta algún error sumando, restando, me avisa enseguida. Entonces, para simplificar esta expresión, lo que tendríamos que hacer es aplicar un poco de álgebra, ¿verdad? Aquí hay algunas cositas que ustedes tienen que saber. Aquí vamos a sacar el factor común de h, en este caso h al cuadrado. Y podríamos separar h al cuadrado por lo que está dentro en una diferente raíz. Vamos a hacerlo aparte para no complicarnos tanto, fíjense. H cuadrado por a cuadrado más h cuadrado b cuadrado, ¿verdad? Sacamos factor común h cuadrado por a cuadrado más b cuadrado. Este es un producto de una raíz. Eso quiere decir que yo puedo decir h cuadrado, la raíz, por la raíz de a al cuadrado más b cuadrado. Si estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, cuando la raíz de una variable al cuadrado, ¿a qué es igual? A la variable. Casi. Es igual al valor absoluto de la variable. No me pregunten por qué, es una propiedad que ya deberíamos saberlo todos. Sinceramente, cuando me enseñaron esto, yo tampoco lo sabía, así que es normal no saberlo, según yo. Pero sí, la raíz cuadrada de una variable al cuadrado es igual al valor absoluto de la variable. Se simplifica esto, pero nos queda el valor absoluto. Y esto multiplica la raíz al cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el límite cuando h tiende a 0 de... Y acá en el numerador, este valor absoluto lo voy a repartir entre la h y la a. Entonces, valor absoluto de h por valor absoluto de a por h por b sobre el valor absoluto de h por la raíz de a cuadrado más b al cuadrado más, en este caso, creo que podría sacar factor común h
no sé si será muy útil, pero vamos a hacerlo por ahora. Ya, y como decimos esto de aquí arribita, podemos simplificar el valor absoluto de h, ¿cierto? Entonces esta expresión nos queda como valor absoluto de a por h por b sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más h por a menos b sobre h, y aquí los voy a poner a pensar un ratito. ¿Cómo simplifico esto? Se puede multiplicar el denominador, o sea, raíz de a cuadrado más b cuadrado por h de a menos b. Y luego se multiplica con h de abajo. Pero si solo sumamos todo, ya quedaría simplificado, porque quedaría, claro, si se suman las dos expresiones del numerador, el a al cuadrado más b al cuadrado en la raíz pasa al denominador y se simplifica la h. Podría ser. De hecho, eso fue lo que hice cuando me tocó este ejercicio en un taller. Pero hay un método mucho más rápido para hacer esto. ¿Qué es lo que quiero que traten de ver? Hay una pista en todo esto que escribí. Hay una pista que nos permite simplificar esto así. Rapidito. A ver, vamos a tomarnos unos 30 segundos para ver si alguien puede determinar cuál es esa pista. Nadie. Les voy a dar la pista yo ya. El vector AB, acuérdense que es unitario. Comenten algo, así sea que se equivoquen. Entonces h por a menos b es 0, ¿no? No, ¿por qué? No, no va a ser 0. Es 1. O menos 1. ¿Dónde es 1? Entonces si el vector es En H, ¿Perdón? o sea, en H, perdón, en A sería 1. No, no sería A1. Si el vector es unitario, quiere decir que la norma de U es igual a 1. La norma de un vector es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado y sumados, ¿verdad? Entonces, esta raíz que está aquí, en realidad vale 1. ¿Sí estamos? Y les hago este ejercicio de esta manera para que ustedes tengan justamente eso en mente. Yo también vi con el profesor que ustedes ven la parte práctica y justamente me tomó este ejercicio en un taller. Entonces, es muy probable que también les ponga algo como esto, donde sea mucho más sencillo ver esto. La, la longitud de este vector es 1, por lo tanto, esta expresión que está aquí también es 1. Es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, simplificando esto, porque esto vale 1, quedó feo ahí, pero ya fue. Nos queda una expresión más sencilla. HB más H por A menos B sobre H. ¿Ya? Ahí aquí es el límite. No sé por qué siempre se me olvida escribir el límite. Entonces, esto es el límite cuando H tiende a 0 de... Podríamos factorizarlo para hacerlo paso a paso. H por valor absoluto de A. Ahí me quedó feo esto de aquí. Pero sí se entiende, ¿verdad? Más A menos B. Ahora que veo esto, se simplifica la H. Y nos queda el límite cuando H tiende a 0 de valor absoluto de A por B más A menos B. ¿Y cuánto vale este límite? Porque acuérdense que hasta aquí seguimos calculando un límite. Como ya no tenemos la H, este límite simplemente vale el valor absoluto de A por B más A menos B. ¿Se comprendió? ¿Ahí? ¿Alguna pregunta? Puedes decirle un ratito lo de la norma, es que yo estaba haciendo así como dije, así multiplicando, o sea, factorizando, y no Claro, entendí muy bien lo de la norma. claro. Este vector es unitario. Por lo tanto, si tú calculas la norma del vector A, B, es 1. Y esta norma es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí?
Entonces, esta raíz va a dar 1. Y de hecho, Ah, ya por era eso también, unitario. de hecho, por eso también al cuadrado más b al cuadrado también es 1. ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces como nosotros encontramos esa expresión acá, la podríamos simplificar directamente porque sabemos que el vector es unitario y por lo tanto esta es su norma y es 1. ¿Sí? Ah, ya, pero entonces que partimos, el enunciado nos dijo que era un vector unitario. Sí, y de hecho no podrías aplicar esta definición si no supieras que el vector es unitario. Aquí está el enunciado, aquí dice vector unitario, AB, y de hecho si no dijera vector unitario, tú tendrías que comprobar que el vector es unitario. Y si no es unitario, tendrías que convertirlo en vector unitario dividiendo para su norma el vector. En Ah, este entonces este caso, tipo de definición solo sirve con vectores unitarios. claro, la definición solamente te sirve de derivada direccional, solamente sirve con vectores unitarios. ¿Ya? Y eso también va para todos ustedes. No tienen que comprobar que el vector sea unitario y si no es, tienen que hacerlo unitario. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario, algo? ¿Alguien que no haya entendido un paso de lo que hicimos? Si estamos bien, entonces hasta aquí vamos a hacer el literal B. Dice, utilizando el resultado obtenido en el literal A, determine la derivada parcial en X, perdón, la derivada parcial con respecto a X en el origen y la derivada parcial con respecto a Y en el origen. Mientras copio el ejercicio, quiero que vayan pensando en cómo vamos a hacer este literal B. O sea, voy a copiar la función y el resultado en una página en blanco. Si están pensando cómo encontrar la solución del literal B, ¿verdad? Si a alguien se le ocurre algo, me dice. Por definición. Pero es que nos dice utilizando el resultado obtenido en el literal A. Mm, Ya vamos a verlo, ya vamos a verlo. Yo creo que Este, nomás deberíamos usar el resultado que nos dio reemplazando los puntos 0,0, porque si reemplazamos la derivada parcial de X con respecto a X, nos da lo mismo que con respecto a Y, porque son ceros. a ver, creo que entendí lo que me dijiste, pero creo que no es la respuesta. Voy a compartir un ratito la. Pero está bien lo que dijiste. ¿Podrías repetirlo para que todos lo vuelvan a escuchar? Hola. ¿Qué cosa? ¿Podrías repetir lo que dijiste para que todos lo escuchen? Bueno, yo lo que dije fue que, por ejemplo, al evaluar los puntos 0,0, daría lo mismo Evaluarlo en dónde, disculpe. en lo que obtenimos en el límite que encontramos, Ya. A, B, ya que, no, pues ese es un vector, pues no podemos reemplazar eso ahí. Ah, sí te diste cuenta, tú solito. Ajá. Ya, está bien. Esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Tenemos la función que no nos sirve mucho ahorita. Tenemos a u, a como b, que es un vector unitario, y encontramos la derivada direccional en ese vector. Aquí puse mal, disculpe. La derivada direccional en 0, 0, pero en dirección del vector u, ¿ya? Y nos dio esto. Lo que el compañero dijo y lo que yo también pensé en primera instancia fue en evaluar el punto 0, 0 en esta expresión de aquí. Pero eso estaría un poquito equivocado porque el punto 0, 0 sería el punto. Y aquí también estamos hablando del mismo punto, 0, 0.
Lo que está cambiando ahorita no es el punto, sino la dirección. Fíjense que esta es la derivada en esta dirección, pero ahora nos pide en la dirección de X y en la dirección de Y. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien tiene una idea? Así se equivoquen, digan su idea. Este es el dominio de la función. Estamos trabajando en este punto que es el origen. La derivada direccional que calculamos, ¿para qué vector unitario sirve? Supongamos que este de aquí es el vector unitario. Este es el vector U, que es A, B. Esta derivada direccional me servirá para otro vector que vaya en otra dirección. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que sí o creen que no? Y para el vector normal, Yo creo que o sí. sea, uno que vaya en dirección contraria, pero a 360. Para acá Ajá, supongo. y para acá. De hecho, como nosotros utilizamos un vector unitario de coordenadas AB y la derivada direccional en dirección a ese vector nos resultó en una expresión que depende de justamente de sus coordenadas, nosotros podemos tomar cualquier vector unitario en cualquier dirección, utilizar esas coordenadas y trabajarlo en esta expresión para obtener la derivada en esa misma dirección. ¿Se comprendió lo que acabo de decir o no? Quiero que lo comprendan bien. O sea, supongamos, y ahorita me voy a inventar porque en realidad los vectores que voy a nombrar ahorita no son unitarios. Supongamos que este de aquí sea el vector 1,2. Con esta derivada direccional de aquí, que es como una derivada direccional general para todo vector unitario AB, yo podría decir que mi vector es 1,2 y bastaría con evaluar estos valores en esta expresión de aquí. Entonces la derivada direccional de f con respecto al vector v le voy a llamar 1,2. Ojo que aclaro que este vector no es unitario tal vez, ¿ya? Entonces yo podría poner valor absoluto de a, que en este caso sería 1, por 2 más 1 menos 2. Y haciendo estas operaciones obtengo la derivada en esta dirección. Luego, si quisiera en la dirección que está acá, la dirección contraria, ¿qué coordenadas tendría esto? Tendría menos 2 menos 1, si no me equivoco. Lo mismo, yo podría, le voy a poner vector w menos 2 menos 1. Y para encontrar la derivada en esta dirección, yo podría utilizar la derivada general que ya encontré. Acuérdense, esta derivada de aquí funciona para todo vector unitario AB. Entonces bastaría con reemplazar el menos 2 en A y el menos 1 en B. Entonces la derivada en esta dirección sería el valor absoluto de menos 2 por menos 1. Este me quedaría más A, en este caso menos 2 más 1 porque está con signo negativo. ¿Ya? ¿Se entendió lo que acabo de explicar o alguien tiene alguna pregunta? Si no, si nadie dice nada, asumo que sí se está entendiendo. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo utilizando esta expresión, que es la derivada direccional para todo vector AB, cómo utilizo esta expresión para calcular la derivada con respecto a X y la derivada con respecto a Y? ¿Qué dicen? ¿Damos un poquito más de tiempo para pensar o ya nos rendimos y vemos la solución? Chicos, me confirman que tengo internet, por favor.
Sí, sí tiene. Ahí ya. Sí tiene. A ver, entonces díganme. ¿O quieren que ya les diga la solución, verdad? Entonces, sí o no, que la derivada con respecto a x es la derivada direccional en el vector y. ¿O me estoy equivocando? Ahorita que me doy cuenta está lenta la pantalla. ¿O Sí, sí se me empezó escucharon? como a parar. Ajá. Pero sigue prendida, no entiendo. ¿Sí o no que es en dirección al vector y cuando yo hago la derivada parcial con respecto a x? Y cuando hago la derivada parcial con respecto a y, ¿es o no es el vector j? Sí, ¿Verdad? ¿Cuáles son las coordenadas del vector y? 1,0, Y las del vector j, 0,1. correcto. Entonces, ¿cómo encuentro las derivadas parciales? Ahora sí. La derivada parcial con respecto a x, dígame, No, nada. dígame, no importa que se equivoque. Miren, la Bueno, o derivada, sea, a ver, dígame, yo supongo, ¿no?, que si la hacemos con respecto a X, podríamos usar el vector Y para reemplazar en A y B. Exactamente, eso es, porque estos vectores son unitarios, y si nosotros decimos que este es nuestro vector AB, nosotros tenemos la derivada direccional a, me imagino que si aquí le pongo D y F, estoy hablando de la derivada direccional con respecto a Y, ¿ya? Y esta es justamente la derivada parcial con respecto a X, y sería, la voy a copiar aquí arribita, para tenerla de referencia, y bajar la cámara, ya. Entonces sería evaluando la coordenada A del vector Y, que es 1, valor absoluto de 1, por B, que es 0, más 1, que es A, menos 0, que es B. Entonces, ¿cuánto sale la derivada parcial de X evaluado en 0, 0? Esto se anula porque está multiplicándose por 0 y queda 1. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si nadie tiene una pregunta, por favor, alguien que me diga el valor de la derivada con respecto a Y. Por ahí escuché que alguien iba a hablar. ¿Me ibas a decir algo? Disculpa. Lo que pasa es que no sé si puedes repetir porque no estoy entendiendo. Se supone que es en el punto 0,0. Ya, sí. A ver. La derivada direccional necesitas, como quien dice, dos elementos. El punto y la dirección. El punto, en el caso del ejercicio, si está viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Aquí te dice determine la derivada direccional en el origen. Eso quiere decir que estamos hablando del punto 0, 0. Pero nos dice la dirección del vector unitario AB. Y AB es quien nos da la dirección. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros calculamos esta derivada, nos dio como resultado esta expresión de aquí, ¿verdad? Esta expresión es la derivada direccional para todo vector AB, ¿ya? Y siempre, para cualquier vector AB, esto solo va a servir si estamos trabajando en el punto 0, 0. Porque justamente en el ejercicio nos piden en el punto, en el origen, 0, 0. Vamos bien. Entonces, cuando nos piden la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y en el punto 0, 0 ambas, fíjate que el punto no está cambiando. Lo que está cambiando es la dirección, porque la derivada con respecto a x va hacia el eje x y la derivada con respecto a y es un vector que va hacia el eje y.
Por eso justamente les expliqué que las derivadas parciales son también derivadas direccionales con los vector y el vector j. ¿Sí? Sí, sí, ya lo vi. Gracias. Listo. Entonces, ahora sí. A ver, díganme, ¿cuánto vale la derivada con respecto a y en el punto 0, 0? Menos 1. Menos 1, ¿verdad? Porque este se anula con 0 y me queda menos 1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Elegí estos ejercicios justamente porque me di cuenta que teníamos el mismo profesor de práctica, o sea que tienen el mismo profesor de práctica que yo tuve, entonces es probable que les tomen ejercicios similares y ya se van preparando con esto psicológicamente para esos talleres. Entonces, esos truquitos yo quería que vean que como se trata de un vector unitario, ya la norma es raíz de a cuadrado más b cuadrado y esto es 1. Muy probablemente lo puedan simplificar en un ejercicio. Y además que sepan que las derivadas parciales también son derivadas direccionales simplemente con los vectores y el vector j. Si no hay preguntas sobre esto, vamos a ver una introducción a lo que es el gradiente. Pero antes de entrar al gradiente, quiero que vean esto de aquí. Están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ya, la derivada direccional también se puede calcular como el producto punto del gradiente por un vector unitario. ¿Sí saben qué es el gradiente o no? Alguien que no sepa qué es el gradiente me dice. Yo no sé. Listo. Entonces todavía no ven ese tema, creo. Bueno, el vector gradiente es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de la función. ¿Ya? Entonces, a ver. Vengo acá al cuaderno, escribo una función cualquiera que dependa de x, y. Qué sé yo, 3x al cuadrado más 4xy menos y. Entonces la derivada parcial con respecto a x está súper sencillo, ¿verdad? Sería 6x. Y acá me quedaría, ¿cuánto me quedaría acá? 4y, ¿cierto? Y la derivada parcial con respecto a x de y sería 0 porque y se toma como constante. La derivada de la función con respecto a y sería, aquí sería 0 porque todo es constante y acá me queda 4x menos 1. Hasta aquí nadie tiene alguna pregunta, ¿verdad? El gradiente es un vector y se lo escribe como un triángulo invertido que es el operador nabla. Este es el operador nabla. Entonces el gradiente de f simplemente va a ser un vector cuyas coordenadas son las derivadas parciales. ¿Ya? El gradiente de f, en este caso de nuestra función, sería 6x más 4y, 4x menos 1. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que si usamos un vector unitario que sea y, es decir, 1,0, nosotros al calcular la derivada direccional con este vector obtendremos la derivada parcial con respecto a x. También les dije que si tuviera un vector b que sea j también, que sería 0,1, tenemos la derivada direccional con respecto a b y nos va a dar la derivada parcial con respecto a y. Si es o no es verdad. Entonces, nosotros vimos una definición ahorita que nos dice esto, que
La derivada direccional se puede calcular como el producto punto del gradiente por el vector unitario. Tiene que ser unitario el vector, acuérdense. Entonces vamos a tratar de probar esto, a ver si es verdad. Si yo quisiera la derivada direccional con este vector, tendría que multiplicar el producto punto del gradiente por el vector unitario u. Esto es 6x más 4y, 4x menos 1, producto punto con u, que es 1,0. ¿Sí o no que la segunda componente se va a anular con el 0? Entonces me va a dar como resultado simplemente una sola componente, que es 6x más 4y. Y ahí hubiera puesto yo tranquilamente más 4x menos 1 multiplicado por 0, pero esto es inútil porque esto da 0. Entonces esta es la derivada direccional en la dirección de este vector de aquí. Y si se dan cuenta es exactamente lo mismo que la derivada parcial con respecto a x. ¿Ya? Les digo esto porque eso está dentro del tema de la derivada direccional. Pero como está antes del vector gradiente, sinceramente no sé si el profesor pueda tomarles o no esto como control de lectura. Probablemente les pueda tomar esta definición que está aquí. ¿Sí? O si ustedes pueden, si les pide la derivada direccional a través de un vector unitario y ustedes ven que es más fácil calcular las derivadas parciales así como hicimos aquí, calcularlas rápido de forma directa y multiplicarla por el vector unitario después, se les haría más sencillo conseguir la derivada direccional. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Miren, para terminar vamos a hacer un pequeño análisis gráfico de lo que es el vector gradiente. ¿Alguien sabe lo que significa el vector gradiente? Aquí está el análisis gráfico. El vector gradiente es un vector, obviamente, que nos señala la dirección hacia la cual la función crece más rápido. ¿Se comprendió o no se comprendió? ¿Señala qué cosa? Señala hacia la dirección en la que la función crece más rápido. Mira, en una función de dos variables, nosotros al decir vectores, estamos hablando de vectores de dos coordenadas, entonces estamos hablando en el plano. En el caso de esta función, fíjate, esta función es un paraboloide. En el caso de esta función, en el punto 1, 1, estamos trabajando en el punto 1, 1 del dominio. Si calculamos el vector gradiente, nos sale este vector que está aquí, no el celeste, sino el negro. ¿Ya? El negro que está contrario al celeste. Este vector indica la dirección en el que la función crece más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el dominio nosotros nos movemos hacia esta dirección, la función, el valor en z, va a crecer mucho más rápido que en otras direcciones. Si están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ya. Sí. Ahorita, acuérdense, ahorita estamos hablando solamente del análisis geométrico. ¿Ya? Entonces, el vector gradiente, acuérdense, siempre nos indica la dirección en el que la función se incrementa más rápido o crece más rápido. Y aquí está la nomenclatura vector gradiente. Si ustedes multiplican el vector gradiente por menos 1, nos queda la otra dirección, la dirección contraria, que sería la dirección en la que la función decrece más rápido, ¿cierto? Y como algo adicional para que conozcan así nomás, si ustedes tienen un vector perpendicular en ángulo de 90 grados al gradiente, la dirección va a ser, el cambio de la función va a ser 0. En esa dirección ni crece ni decrece la función. Pero eso no, casi nunca se utiliza. Lo que sí deben saber es que el vector gradiente apunta hacia donde crece más rápido la función
Y si lo niegan o le ponen el menos, lo multiplican por -1, simplemente van a ir a la dirección en la que decrece más rápido la función. ¿Sí? Y bueno, la derivada direccional que ya les dije es el gradiente por el producto punto, que lo podrían utilizar si ven oportuno, y si no, pues les toca aplicar la definición que está aquí. Nos vamos a quedar hasta aquí. Las derivadas de segundo orden, déjenme revisar algo. Ya voy a cortar la grabación por si acaso. Ahí. No corté la grabación, creo.